Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Es un placer saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Padre Celestial. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes una vez más a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo a través de nuestras 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, el Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y el Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Me da mucho gusto nuevamente de poder saludarles, agradecido al Señor una vez más porque nos da la oportunidad de reencontrarnos a través de este programa para estudiar un tema más de la palabra de Dios. Por anticipado quiero extenderles y desearles que tengan un bendecido y feliz día del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje de hoy, voy a tener como siempre una palabra de oración para que así juntos invitemos la presencia de nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, conocimiento y sabiduría para entender su palabra. Oremos, por favor. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, porque hemos llegado hasta este día de preparación para su santo día de reposo. Nos encontramos delante de su presencia agradeciéndole por haber cuidado de nosotros durante toda esta semana laboral. Gracias por su amor y su misericordia, por todas las bendiciones derramadas sobre cada uno de nosotros. Pido, Señor, de todo corazón que su presencia esté aquí con nosotros y que el Espíritu de Dios nos hable a través de su palabra. Pido una bendición por cada uno de los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos. Oramos para que este mensaje puedan ellos también entenderlo, Señor. Para que el Espíritu de Dios abra sus mentes, su entendimiento y puedan comprender estas grandes verdades que usted tiene para este tiempo del fin. Ayúdanos a entender de que usted tiene un pueblo remanente en el tiempo del fin que ha de levantar el estandarte de estas verdades bíblicas. Así que le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu nos acompañe en esta hora. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa en esta hora. Recuerden que todavía tiene tiempo de enviarle este enlace, esta programación que está saliendo en vivo en estos momentos, a algún familiar suyo, algún compañero de trabajo, alguna persona conocida que usted quiera compartir este mensaje tan importante, pues puede hacerlo ahora mismo para que esa persona también pueda escuchar este programa de hoy. Bien, vamos entonces a entrar de lleno para no tomarnos más tiempo a la presentación de este estudio de hoy. Como ustedes ven ahí en pantalla, seguimos hablando acerca de las profecías del libro de Daniel. No se olvide que ya tenemos una carpeta bajo ese nombre, Profecías del libro de Daniel, en el Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Solamente usted tiene que entrar allí al canal y vaya al encasillado que dice listas o playlist en inglés
y busque el nombre de esta carpeta. Ahí tenemos muchas carpetas ya preparadas con diferentes series y diferentes temas que se han presentado en otras oportunidades, en temas anteriores o en meses o años anteriores. Llevamos ya mucho tiempo predicando estos mensajes para el mundo, así que yo le exhorto de que entre a nuestro canal. No se olvide de compartir este canal, estas plataformas con personas que usted conoce. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Y no se olvide darle un like a estos videos. De esa manera habrá más oportunidad de que YouTube, que monitorea todos estos videos, ellos ven, cuando ven un video que tiene muchos likes, tienden a ponerlo siempre allí en primera plana cuando un usuario abre su página de YouTube. Y de esa manera ustedes y yo podemos colaborar para que este mensaje, otras personas que nunca lo han escuchado, tengan la oportunidad de ver estos mensajes y estos programas. Bien, como ustedes ven ahí, queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a concluir el tema que dejamos en el tintero prácticamente a medias la semana pasada, el gran movimiento adventista y el gran chasco de 1844 a la luz del santuario. Hoy sería la parte número 2, o sea, la parte final de este interesante tema. Recuerden que la parte número 1 ya está ahí en el canal, si usted tal vez está sintonizando esta programación por primera vez. No se olvide, bajo la carpeta, las profecías de Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 14, nos dice el Señor en su palabra, y Él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Obviamente estudiamos en temas anteriores que este versículo fue mal interpretado por el señor Guillermo Miller y por todos esos adventistas antes de la fecha histórica de 1844, cuando terminaba la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ellos interpretaron de que ese santuario que habla allí Daniel 8:14, que estamos leyendo juntos, era la tierra, y creían que la purificación de esta tierra, según ellos, era a través de fuego, y esto tomaría lugar cuando Jesús viniera por segunda vez. Y es por eso que cuando vino la fecha de 1844, cuando pasó la fecha, esos adventistas se llevaron un chasco grandísimo, y eso lo estudiamos en el programa de la semana pasada. Bien, ahí ustedes ven el compás profético de la profecía más larga de tiempo profético que se encuentra registrada en la Biblia, Daniel 8:14, 2300 años o 2300 tardes y mañanas, que comenzó a correr esta profecía bíblica en el año 457 a.C. y terminó en el año 1844 de nuestra era. Elena G. White escribió lo siguiente, vamos a citar nuevamente esta cita interesante que cité en el programa de la semana pasada, basada en este libro que ustedes ven ahí en pantalla. Es el libro El conflicto de los siglos, edición en inglés por supuesto, edición 1911. Y ella escribió estas palabras que vamos a leer. Escuchemos o leamos juntos, por favor. El asunto del santuario fue la clave que abrió el misterio del chasco de 1844. Por eso es que es importante que nosotros, como creyentes adventistas del séptimo día, estemos estudiando los temas del santuario. Ya estos temas prácticamente ni se escuchan detrás de los púlpitos de las iglesias adventistas de esta época. Abrió a la vista un completo sistema de verdad, conectado y armonioso, que demostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, revelando un deber presente al traer a la luz la posición y la obra de su pueblo. Como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron cuando vieron al Señor, o sea, cuando lo vieron de nuevo que había resucitado. Así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida, o sea, todos esos adventistas se gozaron. ¿Por qué? Ahora en el lugar santísimo lo contemplaron otra vez,
a su compasivo sumo sacerdote que pronto debía venir como su rey y libertador. El conflicto de los siglos, edición 1911, página 423. O sea que, de acuerdo a este evento profético, a partir de 1844, nuestro gran sumo sacerdote se encuentra oficiando en el segundo departamento del santuario celestial. ¿Y qué se hacía en el santuario terrenal, en el segundo departamento? Bueno, se llevaba a cabo la obra de la purificación del santuario. Y esto es lo que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote desde 1844. En nuestro estudio pasado hablamos acerca del gran movimiento adventista y el gran chasco de 1844 a la luz del santuario. La primera parte de este estudio se basó en la parte exterior del santuario, o sea, en el atrio, y el cumplimiento de las profecías mesiánicas que tomaron lugar cuando Cristo vino a esta tierra. Estas profecías son un paralelismo con el gran movimiento adventista de 1844. En el estudio de hoy analizaremos la segunda parte de la obra de Cristo después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, que también se reflejan en la vida de los discípulos de Cristo, en el santuario y en el movimiento adventista de 1844. Vamos entonces a ir contestando cada una de estas preguntas y así podemos ir aclarando nuestras mentes. Recuerden de tener sus libretas a la mano para que vayan anotando todos estos textos bíblicos y así ustedes los pueden repasar en su tiempo libre o volver a ver este tema con más detenimiento. Pregunta: ¿cuál era aún el sentir de los discípulos de Cristo poco después de que Jesús había resucitado? Mire qué interesante pregunta. O sea, los discípulos de Cristo todavía estaban tristes. ¿Por qué? Porque se llevaron un gran chasco cuando lo vieron a él colgado de la cruz y cuando expiró. Ese día viernes 14 de abril a las 3 de la tarde. Cuando dijo consumado es. ¿Por qué? Porque ellos creían, como estudiamos en el tema de la semana pasada, ellos pensaban de que Cristo había venido aquí a esta tierra a establecer un reino terrenal. Vamos a ver qué sucedió. Ustedes ven ahí esa imagen. Esto toma lugar en el primer día de la semana cuando Jesús había resucitado. Habían dos discípulos, caminaban de Jerusalén a una aldea que se llama Emaús. Entonces Jesús pues se unió a estos dos caminantes y en principio ellos no sabían que era el Señor, su Señor, el Hijo de Dios, que ya había resucitado. Vamos a leer el relato bíblico de lo que sucedió en esa caminata que Jesús tuvo con estos dos discípulos. Lucas capítulo 24, usted puede leer esa historia allí en el capítulo 24 de Lucas en su tiempo libre, pero solamente me voy a limitar a leer unos cuantos textos. Lucas 24, del 17 al 24, dice así, Lucas 24, 17, y les dijo, o sea, Jesús hablando con ellos cuando se unió en su caminata: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, ellos seguían tristes porque obviamente al no entender la característica del reino que Cristo había venido a traer a esta tierra, se llevaron tremendo chasco cuando lo vieron morir en la cruz y cuando lo vieron cuando fue sepultado. Versículo 18 de Lucas 24. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? O sea, Jesús. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Por eso es que ellos estaban tristes, porque se llevaron tremendo chasco creyendo que Jesús iba a establecer su reino y se iba a coronar como el nuevo rey de Israel. Y ahora, ¿qué decían ellos? Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Vamos a seguir leyendo Lucas capítulo 24, versículo 21. ¿Cómo sigue diciendo el relato? Pero nosotros, miren bien, por eso yo lo resalto en amarillo, porque estas palabras son claves y no las podemos dejar pasar por alto.
pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, iba a salvar a Israel del yugo romano, nos iba a liberar de Roma imperial, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Se están dando cuenta, queridos hermanos y hermanas, el chasco tan grande que se llevaron los discípulos de Cristo? Y eso sucedió con los adventistas de 1844, el mismo paralelismo. Versículo 22. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Aún así, con todo este relato de parte de las mujeres, este testimonio de parte de las mujeres, estos dos hombres seguían turbados de mente. No entendían el mensaje, no comprendían el cumplimiento profético de la obra que Cristo había venido a hacer a esta tierra. ¿Y cómo termina el versículo 24? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Por qué no le vieron? Porque ya había resucitado, y Jesús se los dijo muchas veces a los discípulos que al tercer día Él iba a resucitar. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús a esos discípulos chasqueados? Vamos a leerlas, por favor. Lucas 24, versículos 25 y 26. Entonces Él les dijo, los reprendió: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, en otras palabras, Jesús les dijo, todo eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento que escribieron acerca de mi misión en esta tierra, escribieron que yo tenía que morir por la raza humana, por la salvación del hombre. Versículo 26, ¿qué les dice Jesús? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, yo tenía que primero padecer en esta tierra, morir en la cruz del Calvario, representando al Cordero Pascual, y finalmente yo iba a ser llevado un día a la gloria. Todo esto tomó lugar. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús después de su resurrección, 40 días después, en el momento que Cristo se estaba despidiendo de ellos? Fíjense bien, hermanos y hermanas, esto es triste porque en la mente de los discípulos todavía seguía sin entender. Jesús, cuando resucitó el día 16 de abril, temprano en la mañana, salió del sepulcro el primer día de la semana. Él estuvo en esta tierra 40 días más. Y cuando ya se estaba despidiendo de los discípulos para ser llevado a la gloria, como dice allí en la última parte del versículo 26 de Lucas 24, los discípulos le hicieron esta pregunta. Vamos a ver, allí estaba Jesús prácticamente ya despidiéndose de sus discípulos. Y noten la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, seguían los discípulos de Cristo pensando que Él establecería un reino terrenal. ¿Y qué le respondió Jesús en el versículo 7 de Hechos 1? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, Jesús, en vez de decirles que sí iba a establecer un reino, ¿qué les dijo en el versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, yo les voy a enviar el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les va a aclarar todas estas cosas que ustedes no quieren entender o no pueden entender. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Jesús les dijo: cuando yo sea entronizado en el cielo, cuando yo llegue ante mi Padre, yo voy a derramar el Espíritu Santo y ustedes van a seguir una obra que es la predicación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese reino terrenal que ustedes tienen esperanza de que va a ser establecido, no va a ser establecido. Yo no vine a establecer un reino en esta tierra. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 9? Y habiendo dicho estas cosas, o sea Jesús, viéndolo ellos, o sea sus discípulos,
fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí se despidió Jesús. 40 días después los discípulos todavía tenían sus mentes llenas de interrogantes, todavía seguían sin entender la característica del reino que Cristo había venido a establecer en esta tierra, pero finalmente sus mentes fueron aclaradas cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Cuál fue la razón por la que los discípulos de Cristo no entendieron la característica de su reino en su primera venida? Vamos a leerlo, por favor. Elena G. White escribió las siguientes palabras. El admirable personaje a quien Juan había anunciado había estado entre ellos durante más de 30 años. O sea, Juan el Bautista había anunciado que iba a venir el Mesías, por eso él estaba preparando el camino para su primera venida. Pero no le habían conocido en realidad como el enviado de Dios. El remordimiento se apoderó de los discípulos porque había dejado que la incredulidad prevaleciente impregnase. O sea, ellos habían dejado que la incredulidad prevaleciente impregnase sus opiniones y anublase su entendimiento. ¿Por qué? Porque todos los líderes de la nación judía en las sinagogas cada sábado se predicaba de que el Mesías que iba a venir a la cabeza de un ejército poderoso, iba a liberar a Israel de Roma imperial. Y entonces ellos habían dejado que ese falso mensaje prevaleciese en sus mentes e impregnara sus opiniones y anublase su entendimiento. Por eso es que ellos seguían sin entender. Aun cuando ya Cristo se estaba despidiendo de ellos, le hicieron esa pregunta que leímos en Hechos capítulo 1. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué sigue diciendo la nota? La luz de este mundo sombrío había estado resplandeciendo entre su lobreguez y no habían alcanzado a comprender de dónde provenían sus rayos. Se preguntaban por qué se habían conducido de modo que obligara a Cristo a reprenderlos. Con frecuencia repetían sus conversaciones y decían, ¿qué decían los discípulos? ¿Por qué permitimos que las consideraciones terrenales y la oposición de sacerdotes y rabinos confundiesen nuestros sentidos, de manera que no comprendíamos que estaba entre nosotros uno mayor que Moisés y que uno más sabio que Salomón nos instruía? Cuán embotados estaban nuestros oídos, decían los discípulos, cuán débil era nuestro entendimiento. El deseado de toda la gente es página 469, capítulo 55. Ahí ustedes pueden darse cuenta que los discípulos, su entendimiento fue aclarado cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos en Pentecostés. Ahora entonces entramos en el lugar santo, la experiencia del lugar santo en paralelismo con los adventistas y el gran chasco de 1844. Claridad de mente. Ahí vino la claridad de mente, tanto para los discípulos en los días de Cristo como para los adventistas en la fecha de 1844. Ahí ustedes ven ahí el santuario. En el primer departamento, el lugar santo. ¿Qué había en el primer departamento? 3 artefactos. Estaba la mesa de los panes de la proposición. Esos panes se cambiaban, se ponían panes nuevos cada sábado. Estaba la lámpara de los 7 brazos que siempre estaba encendida, nunca se apagaba. Y estaba el altar del incienso, frente al velo que separaba al lugar santo del Santísimo. Entonces hablemos primero de la experiencia del lugar santo. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Esto toma lugar después de que es derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Vean la diferencia entre la pregunta que le hicieron los discípulos antes de que Jesús fuese llevado al cielo y ahora la actitud de los discípulos, comenzando por Pedro, que fue el que dio este gran discurso. Vean ahora la actitud de los discípulos después de que el Espíritu Santo fue derramado en ocasión de Pentecostés. Leamos Hechos 2 del 1 al 4. ¿Qué dice? Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, ¿cómo termina? Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros lenguajes o idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vemos en este cuadro de Hechos 2, del 1 al 4, que los discípulos reciben el Espíritu Santo en ocasión de Pentecostés. Esa promesa que Cristo les había hecho finalmente llegó y fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban allí reunidos en el aposento alto en ocasión de la fiesta de Pentecostés. ¿Qué dice Juan 7:39? Jesús se los había prometido. Lo que pasa es que ellos no entendían. Recuerden que sus mentes estaban entenebrecidas por los dichos y las falsas enseñanzas de sus líderes religiosos. Eso es lo que sucede con muchas personas hoy, que están confundidos, no entienden estos mensajes. ¿Por qué? Porque escuchan más a sus líderes religiosos que escudriñar por sí mismos la palabra de Dios. Vamos a Juan 7:39 una vez más. Dice Jesús, les dijo a sus discípulos, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no había llegado todavía la fecha de Pentecostés. Jesús todavía estaba en esta tierra, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, Jesús todavía no había sido llevado al cielo. No había pasado todavía por la experiencia del Calvario, no había resucitado, estuvo aquí en esta tierra 40 días después de su resurrección y aún no había subido al cielo. Pero Jesús ya les había dicho a los discípulos con anticipación que iban a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Se cumplió esta promesa de Juan 7:39? Claro que sí, lo acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés. Juan 12:16, Jesús nuevamente se lo repite. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. ¿Por qué? Ya lo leímos en esa declaración de la señora White, que sus mentes habían sido entenebrecidas por la falsa enseñanza de sus líderes religiosos. Pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, después de que fue llevado al cielo, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Interesante versículo. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. ¿Dónde? En el primer departamento del santuario celestial, o sea, en el lugar santo. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Hermosa declaración, otro libro escrito por Elena G. White, Los Hechos de los Apóstoles, página 32, capítulo 4 de este libro. El trabajo en el atrio ya había concluido y ahora Cristo se encontraba en el primer departamento del santuario celestial. ¿Por qué? Porque el atrio representa la obra de Jesús en esta tierra. Ahora ya Cristo no estaba en esta tierra, ya se había despedido de sus discípulos, había sido llevado al cielo y ahora comenzó su obra de sumo sacerdote en el primer departamento del santuario celestial. Hechos 2:36 al 38. Leamos pues las palabras del apóstol Pedro unido con los discípulos en ese primer discurso después de que fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Leamos Hechos 2:36. ¿Qué dice? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. O sea, discurso del apóstol Pedro después del Pentecostés. Por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Interesante. Al oír esto, dice el versículo 37 de Hechos 2, se compungieron de corazón, o sea, toda esa audiencia, toda esa persona que estaban oyendo allí ese discurso, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Interesante discurso, ¿no les parece a ustedes? O sea, ¿qué lleva a un verdadero arrepentimiento? Un verdadero arrepentimiento lleva a bautizarse. La persona que es bautizada es porque ha tomado la decisión de entregar completamente su vida a Cristo Jesús, vivir una vida de santidad y dejar lo que es el mundo, el pecado,
esa vida antigua de pecado y de mundanalidad, renunciar a todo eso, y eso fue prácticamente el mensaje que les proyectó el apóstol Pedro. Ustedes tienen que arrepentirse porque ustedes fueron parte de la turba que decían crucifícale, 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 cuando Pilato os presentó a Jesús y les dio la opción de soltarlo en lugar de este preso que él tenía allí también. ¿Se recuerdan? Entonces, ¿qué dijeron ustedes? Les dice en otras palabras el apóstol Pedro. Ustedes pidieron a Barrabás que lo soltara Pilato y dejaron que el Mesías, el Señor y el Cristo, el Mesías, fuese crucificado. Ustedes tienen que arrepentirse de esos pecados, tienen que bautizarse y tienen que comenzar una nueva vida en Cristo Jesús y ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Esa fue la promesa que está allí en los versículos 38 de Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Continuemos, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 32 y 33. ¿Qué dice? El apóstol Pedro agregando allí en ese discurso. Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, ellos lo vieron. Ya Cristo no estaba en el sepulcro. ¿Qué habían hecho los líderes de la nación judía? Sobornaron a los soldados romanos que estaban guardando el sepulcro y dijeron, díganle a todo el mundo que ustedes vean de que los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo. Versículo 33 de Hechos 2. Así que, mire las palabras del apóstol Pedro, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, ahora ya los discípulos de Cristo pudieron entender cuál era la característica del reino que Cristo había venido a establecer en esta tierra. O sea, el evangelio de salvación, no un reino de carácter terrenal. O sea, ya Pedro y los discípulos entendieron, gracias al poder del Espíritu Santo, que Cristo había venido a establecer un reino de carácter espiritual, un reino en tu corazón y en mi corazón a través del poder del evangelio, las buenas nuevas de salvación, y había sido llevado ante la diestra del trono de la majestad de Dios, a comenzar una obra como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. O sea, ya entendieron después de que vino el chasco. Y eso fue la experiencia de los adventistas de 1844. Hechos capítulo 5, versículo 30, 31 y 33. Leamos todos estos ejemplos porque esto es un testimonio maravilloso. Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. O sea, Pedro y Juan ante el Sanedrín judaico. ¿Por qué? Porque ellos fueron llevados ante las autoridades judaicas, porque los líderes de la nación judía querían parar la obra de la predicación del evangelio que los discípulos estaban llevando a cabo y anunciando de que Cristo había resucitado, de que el que había muerto en el Calvario era el verdadero Mesías, el Hijo de Dios que había venido a este mundo. Y los líderes de la nación judía querían impedir esa obra, porque ellos fueron los autores prácticamente, los que planearon todo esto y se unieron con las autoridades romanas, con Roma imperial, para acabar con Jesús, terminar con su vida en esta tierra y parar esta obra que él había venido a hacer. Pero no se dieron cuenta que Jesús estaba cumpliendo la profecía de Daniel y de todos los profetas del Antiguo Testamento. Versículo 31 de Hechos 5, ¿qué nos dice? A este, dice Pedro, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. O sea, ya está en el santuario celestial para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense las palabras del apóstol Pedro. Ustedes están leyendo el lenguaje del apóstol Pedro. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No para dar a Israel un reino terrenal. ¿Se acuerdan que el texto que leímos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, cuando Jesús estaba despidiendo a sus discípulos, establecerás el reino de Israel en este tiempo? Ahora los discípulos ven el lenguaje de los discípulos ahora, para dar a Israel ya no un reino de carácter terrenal, sino arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora sí los discípulos entendían verdaderamente cuál fue la característica del reino que Cristo vino a establecer en esta tierra. Versículo 33 de Hechos 5, ¿qué nos dice? Ellos, oyendo esto, o sea, los líderes de la nación judía, el Sanedrín judaico, se enfurecían y querían matarlos. Lo mismo que hicieron con Jesús.
Vemos el apedreamiento de Esteban por orden del Sanedrín judaico. Otro fiel testigo del mensaje del Evangelio, Esteban. Hechos capítulo 7, versículo del 55 al 60. Usted puede leer allí esa experiencia, esa narración, maravilloso discurso de Esteban ante el Sanedrín judaico, y por orden del Sanedrín judaico, este fiel siervo de Dios, el primer mártir cristiano, fue apedreado. Hechos 7, 55, 58 y 59. Tengo que leer unos cuantos textos por darle honor al tiempo, pero usted puede leer ese capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Le recomiendo que lea ese capítulo en su tiempo libre. Un hermoso capítulo para leer. Repito, Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo también Esteban, igual que sus discípulos, que los discípulos en el aposento alto en Pentecostés. Ahí lo vemos. Fue lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿Qué vio? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, ahí vemos cuando Jesús fue glorificado en el cielo. Y ahí vemos el cumplimiento de la promesa que le hizo a sus discípulos. Cuando yo sea glorificado, derramaré sobre vosotros el Espíritu Santo. Versículo 58 de Hechos 7, ¿qué nos dice? Y echándole fuera de la ciudad, o sea, por orden del Sanedrín judaico, lo arrastraron prácticamente, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Y quién fue Saulo? Sabemos que después llegó a ser el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Versículo 59 de Hechos 7. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto tomó lugar en el año 34 después de Cristo. Ya Cristo estaba en el lugar santo cuando esto tomó lugar. Ahí termina la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Qué sucedió con los judíos en los días de Cristo que se quedaron en la experiencia del atrio? ¿Qué había en el atrio? Estaba el altar de los sacrificios. Ahí era donde se sacrificaba, se mataba el cordero en el atrio y se ponía después la víctima sobre el altar de los sacrificios y ardía en el fuego. Los judíos que rechazaron el mensaje de Cristo se quedaron en el atrio. Leamos por favor. Elena G. White escribió lo siguiente: Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan. O sea, esto tomó lugar en la experiencia del atrio. Recuerden cuando Juan estaba en esta tierra predicando en el desierto: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Satanás indujo a los que rechazaron el mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. Al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición de Pentecostés, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. El desgarramiento del velo en el templo, cuando Jesús murió, que se rasgó el velo de arriba abajo, o sea, daba por concluido ya las ofrendas y los sacrificios de animales, porque el verdadero Cordero ya había muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Repito, el desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo, que descendió en el día de Pentecostés, dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal ¿a cuál santuario? Al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos, o sea, los que rechazaron a Cristo, fueron dejados en tinieblas totales. Escuchen bien que esto va a tener un paralelismo con el movimiento adventista en el tiempo del fin. No olviden esta última frase. Los que no entraron con Jesús al santuario celestial, que siguieron en el atrio, siguieron matando corderos, o sea, los judíos que rechazaron a Cristo como el verdadero sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice esa última frase? Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de la salvación o el plan de salvación. Y siguieron confiando
en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. ¿Por qué? Porque se dejaron arrastrar por Satanás y Satanás nubló sus mentes y pervertió sus sentidos. Por lo tanto, no podían recibir beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Primeros escritos, hermoso libro. Tal vez si usted es de la fe adventista y me está escuchando en esta hora, tiene ese libro en su hogar, página 259 y 260. Si no lo tiene en formato de libro, lo puede bajar completamente gratis a su tableta o a su teléfono inteligente. Repito, primeros escritos, página 259 y 260. Entonces aquí vemos los dos paralelismos, porque esto va a tener un paralelismo con el movimiento adventista y el pueblo adventista en el tiempo del fin. ¿Sabía usted eso? Lo vamos a ver a través de este estudio. Esté muy atento, por favor. Vamos ahora al punto número 4, en el lugar santísimo. Comprensión y seguridad en el mensaje. Los discípulos de Cristo no pudieron vivir la experiencia del lugar santísimo, ya que Cristo permaneció en el lugar santo desde su ascensión en el año 31 después de Cristo, o sea, 40 días después de que resucitó, hasta el año 1844, o sea, un periodo de 1813 años. Ya los discípulos estaban muertos cuando Jesús comenzó su obra en el segundo departamento del santuario celestial. A nosotros como pueblo remanente nos ha tocado vivir esta experiencia en estos últimos días. La obra final de nuestro gran sumo sacerdote en favor del ser humano. Recordemos las palabras del ángel Gabriel a Daniel acerca de la profecía de los 2300 años que concluyeron en el año 1844. Daniel 12, 4 y 9. ¿Qué dice Daniel 12, 4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Cuál libro? Eso lo estudiamos en el tema de la semana pasada, pero repasemos. El libro que contenía el mensaje dado a Daniel, que habla del cumplimiento profético de Daniel 8:14. ¿Hasta cuándo debía estar cerrado ese libro? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, le dice Gabriel a Daniel, y la ciencia, o sea, el conocimiento, se aumentará, o sea, el conocimiento de las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. Versículo 9 de Daniel, capítulo 12. Él respondió, le repite por segunda vez el ángel Gabriel, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Qué interesante. Apocalipsis 11:19. Vemos que ese libro ya fue abierto, ya fue desellado. Y cuando Juan, el Señor en una visión en la isla de Patmos, le muestra a Juan lo siguiente contenido en Apocalipsis 11:19. ¿Qué ve Juan? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué ve Juan, queridos hermanos y hermanas? Ve el arca del pacto de Dios en el lugar santísimo del santuario celestial. O sea, en el templo allá en el cielo. ¿Dónde se encontraba el arca en el santuario terrenal? No me digan que en el primer departamento, por favor. Se encontraba en el segundo departamento, o sea, en el lugar santísimo. Entonces, ahí en ese texto que ustedes y yo estamos leyendo juntos, Juan tiene la gran bendición de ver también el segundo departamento en el santuario celestial, donde se encontraba el arca del pacto. Ahí ustedes ven nuevamente la gráfica. En el segundo departamento solamente había un mueble, un artefacto, el arca del pacto. Dentro del arca del pacto, que estaba hecha de madera de acacia, estaba completamente cubierta de oro puro, 2 querubines con sus alas extendidas, tallados en oro puro, sobre la tapa del arca, conocida como la tapa del propiciatorio, mirando hacia abajo, o sea, mirando hacia la tapa, en honor y en reverencia hacia la ley moral de Dios que estaba contenida dentro del arca. Y en medio de esos 2 querubines se manifestaba la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, esa arca del pacto representa el trono de Dios en el lugar santísimo del santuario celestial.
Y Juan tiene la oportunidad de ver esa arca del pacto allí en el santuario. ¿Y dónde se encontraba el arca, queridos hermanos y hermanas? Ahí usted lo ven en esa imagen. Se encontraba solo en un departamento, en el segundo departamento del santuario. O sea que Juan tuvo la oportunidad de que Jesús le mostrara allí en Patmos tanto el primer departamento, como lo estudiamos en el estudio de la semana pasada, como el segundo departamento que estamos leyendo ahora en Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 14:7, por eso vino ya al ser abierto el libro de Daniel, Dios envió un mensaje a nivel mundial. ¿Qué mensaje debemos llevar nosotros al mundo entero? Apocalipsis 14:7, repito, temed a Dios, que es obedecer a Dios, guardar sus mandamientos y darle gloria, reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, ha comenzado la obra en el segundo departamento del santuario celestial, la purificación del santuario, o sea, el juicio investigador y el acto de borrar los pecados a partir de 1844, cuando ese librito que fue sellado por Daniel, por orden del ángel Gabriel, fue abierto. Volvamos al texto de Apocalipsis 14:7. Repito, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es un mensaje mundial que tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el mensaje que Dios tiene para el tiempo del fin. Este es el último mensaje de misericordia al mundo. La última advertencia para la tierra. ¿Cuál fue la experiencia de los adventistas en 1844 que rechazaron el mensaje de Daniel 8:14? Mateo 25, 6 y 7. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Por qué hubo un grupo de adventistas que rechazó ese mensaje? Después de que vino el chasco, después de que pasó la fecha, vieron que no vino Jesús, se chasquearon y renunciaron a su fe, se apartaron del mensaje, pero unos pocos se mantuvieron fiel cuando empezaron a escudriñar y recibieron el Espíritu Santo como los discípulos. Vino claridad de mente, al igual que los discípulos cuando fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero recuerden, la parábola que ustedes están leyendo ahí en Mateo 25, 6 y 7 es la parábola de las 10 vírgenes. Fue la experiencia del pueblo adventista en 1844. A la medianoche es el momento de la noche más oscuro, se puede decir, donde hay más tinieblas. Casi todos los adventistas tenían su mente entenebrecida porque se habían llevado un chasco tremendo. Pero vino el esposo, no a esta tierra, sino que vino hasta donde estaba el anciano de días. O sea, a presentarse ante él en el segundo departamento del santuario celestial, en el lugar santísimo, para comenzar su obra de purificación del santuario. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. O sea, se levantaron cuando oyeron este clamor de medianoche. ¿Por qué? Porque estaban dormidas y arreglaron sus lámparas. Vamos a ver qué sucedió. Mateo 25, versículos 10 al 12. Leamos, por favor. Mateo 25, 10. Pero mientras ellas, o sea, las vírgenes insensatas, iban a comprar, ¿por qué? Porque se quedaron sin aceite. Fueron a comprar aceite. Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, o sea, la puerta del lugar santo. Terminó la obra de Cristo en el primer departamento en 1844. 1813 años Jesús estuvo en ese primer departamento, desde el año 31 hasta el año 1844. Se cierra la puerta, dice el versículo 11 de Mateo 25. Después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las insensatas que habían ido a comprar aceite. Se quedaron sin el don del Espíritu Santo, en otras palabras. Lo que recibieron los discípulos, las vírgenes insensatas, no tenían. ¿Y qué dijeron cuando llegaron? Señor, Señor, ábrenos. Mas él, dice el versículo 12 de Mateo 25, respondiendo, dijo, de cierto digo que no os conozco. O sea, Jesús va a llegar un tiempo que no va a reconocer a un pueblo en esta tierra que no va a pasar por la experiencia del lugar santísimo, porque se quedaron bien sea en el atrio o se quedaron rezagados en el primer departamento. Se cerró una puerta y las que estaban preparadas siguieron a Jesús por fe, entrando en el segundo departamento del santuario celestial.
El clamor de medianoche se dio por primera vez en 1844. Queridos hermanos y hermanas, esto tenemos que saberlo nosotros si somos creyentes adventistas. Esto está en la historia del movimiento adventista de esa época. Por eso tenemos que leer esos capítulos del libro El conflicto de los siglos. ¿Qué dice Primero Escritos, página 42? Leamos esta declaración tan importante, por favor. Repito, Primeros Escritos, página 42. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, así como leímos en la parábola de las 10 vírgenes. Vino el esposo y se cerró la puerta. Abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. ¿Dónde debe estar la fe del pueblo profeso de Dios ahora mismo? ¿En qué departamento? En el segundo departamento, el santuario celestial, el lugar santísimo. Las que no entraron a esa experiencia del segundo departamento fueron dejadas fuera. Y cuando ellas clamaron, Señor, Señor, nosotros somos también del pueblo de Dios, el Señor les va a responder en ese día, no os conozco, no sé quién sois. La experiencia del movimiento adventista de 1844 se repetirá, oigan bien, en el adventismo moderno de este tiempo. ¿Escucharon eso, queridos hermanos? Si usted me escucha en esta hora y es de la fe adventista, preste mucha atención a lo que usted está leyendo aquí conmigo. Ese movimiento, esa experiencia, ese movimiento adventista. No todos los adventistas de 1844 aceptaron el mensaje que estamos leyendo en esta hora. El cambio del primer departamento al segundo departamento de Cristo en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque muchos rechazaron el mensaje que predicó Miller y que predicaron todos esos adventistas. Se chasquearon cuando Jesús no vino en 1844 y abandonaron ese movimiento y abandonaron el mensaje y rechazaron la verdad. Esos representan las vírgenes insensatas que se quedaron fuera. Y eso se va a repetir en el adventismo moderno de este tiempo. Elena G. White escribió, presten mucha atención a estas declaraciones, apúntenlas en sus libretas, por favor, para que ustedes las lean en su tiempo libre. Vi a cierto número de compañías que parecían atadas juntas por cuerdas. Esto fue una visión que el Señor le mostró a ella. En esas compañías muchos estaban en tinieblas totales. ¿Cómo estaban? A la medianoche no vino el esposo, cuando más tinieblas hay durante la noche. Y las que no estaban preparadas se quedaron fuera, se quedaron en tinieblas totales. La hermana White vio este grupo de personas. Esto es un grupo de personas que eran creyentes adventistas, no eran gente mundana. Dice que estaban en tinieblas totales. Sus ojos se dirigían hacia abajo. ¿Hacia dónde se dirigían sus ojos? Hacia esta tierra. Hacia la tierra. Y no parecía haber relación entre ellos y Jesús. Pero dispersas entre esas diferentes compañías, había personas cuyos rostros parecían iluminados y cuyos ojos se elevaban hacia el cielo. ¿Están viendo, hermanos? Así como el movimiento adventista hubo un pequeño remanente que se mantuvo fiel y que con sus ojos puestos en el cielo. Ahí fue donde ellos entendieron el chasco, su significado a la luz de la verdad del santuario celestial. Dice, cuyos ojos se elevaban hacia el cielo. Oí la voz de un ángel clamar, temed a Dios y dadle gloria, el mensaje del primer ángel, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿De qué está hablando allí? Del juicio investigador. ¿Cuándo comenzó? Al final del gran periodo profético de Daniel 8:14, en 1844. Una gloriosa luz descansó entonces sobre esas compañías para iluminar a todos los que quisieran recibirla. O sea, los que aceptaron el mensaje y estaban preparados, entraron con él a las bodas. Los que habían recibido la luz de Jesús apreciaban gozosamente el aumento de la preciosa luz que era derramada sobre ellos. Sus rostros resplandecían de santo gozo, mientras que su mirada se dirigía con intenso interés hacia arriba, hacia Jesús, y sus voces se oían en armonía con la voz del ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando elevaron este clamor, vi que aquellos que estaban en tinieblas los empujaban con el costado y con el hombro. La hermana White vio un grupo de adventistas que se quedaron en tinieblas
¿Y qué hacían con aquellos que estaban mirando hacia arriba, hacia el santuario celestial y hacia la obra que Cristo había comenzado a hacer? Dice que los empujaban con el costado y con el hombro. Entonces muchos de los que apreciaban la luz sagrada rompieron las cuerdas que los encerraban y en forma destacada se separaron de aquellas compañías. O sea, aquellos que aceptaron la verdad, esta verdad que usted está escuchando en esta hora, rompieron esas cuerdas y se separaron de esas compañías o de esas iglesias que están rechazando hoy esta verdad. Mientras estaban haciendo esto, oigan bien, mientras estaban rompiendo cuerdas y separándose de estas compañías, hombres que pertenecían a las diferentes compañías y eran reverenciados por ellas, vamos a ver quién eran esos hombres, las cruzaban, algunos con palabras amables y otros con miradas airadas y ademanes amenazadores, y ataban las cuerdas que se estaban debilitando. Esos hombres decían constantemente: Dios está con nosotros, estamos en la luz, tenemos la verdad, este es el verdadero pueblo de Dios. En otras palabras, pregunté quiénes eran y se me dijo que eran ministros, o sea, pastores y hombres dirigentes que habían rechazado la luz ellos mismos y no estaban dispuestos a que otros la recibiesen. Primeros Escritos, página 240 y 241. ¿De qué manera estos pastores modernos hoy del pueblo adventista están rechazando esta verdad? Predicando fábulas en los púlpitos cada sábado, predicando mensajes espurios, cuentos, anécdotas, y no el mensaje que Dios tiene para este tiempo. Estas compañías que decían una y otra vez: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, entraron con Jesús como las 5 vírgenes prudentes, con Jesús a las bodas, o sea, a la experiencia del lugar santísimo, del santuario celestial. ¿Qué pasó con los otros que rechazaron este mensaje y que aún lo siguen rechazando? Porque no lo predican en sus iglesias y prohíben a todos aquellos que lo predican. Se quedaron en completas tinieblas. Entonces, ¿qué hicieron aquellos que aceptaron estas verdades? Que muchos hoy tienen miedo de aceptar estas verdades porque son amenazados por sus ministros y sus pastores. Rompieron cuerdas y se separaron de esas compañías. ¿Cómo sigue diciendo esta declaración? Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿En qué departamento? En el lugar santísimo. Y por haber rechazado los 2 mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Entonces, ¿cómo se quedaron estas personas que rechazaron estos mensajes? En completas tinieblas. Pero ellos dicen: nosotros somos la iglesia y el pueblo verdadero de Dios en esta tierra. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Primeros Escritos, página 260. ¿Ven el paralelismo entre el movimiento adventista de 1844, los que rechazaron el mensaje, y los que lo aceptaron, representados por las 5 vírgenes prudentes, y los que están rechazando este mensaje hoy, que es prácticamente la mayoría de las iglesias del pueblo adventista de este tiempo, está rechazando este mensaje, tristemente, porque ya este mensaje ni se predica ni se enseña. ¿Cuál será el plan que Satanás tratará de usar contra el profeso pueblo de Dios que cree poseer estas verdades? Hebreos 9, 24 al 26, ¿qué dice la Escritura? Hebreos 9, 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ya Cristo no está en esta tierra, por favor. Ya no está en un pesebre. Ya no está en el Calvario. Está en el santuario celestial presentándose ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25, Hebreos 9. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, en el tiempo del fin, cuando se abrió el libro de Daniel, en el tiempo del fin, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y eso es exactamente lo que está haciendo Jesús. Está removiendo el pecado de los registros del cielo. Satanás, oigan bien, inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes. Porque Satanás conoce todas estas verdades que usted está escuchando en esta hora. Entonces, ¿qué hace Satanás? Inventa innumerables medios para distraer la mente de los que dicen ser el pueblo de Dios en esta tierra. ¿De distraer la mente de qué? De la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. O sea, la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Satanás odia todas esas verdades. Por eso va a hacer todo lo posible porque esas verdades no se prediquen en las iglesias del pueblo de Dios en esta tierra. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. O sea, la obra que está haciendo ahora en el santuario celestial. ¿Cómo sigue diciendo la declaración? El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Dos cosas. La verdad del santuario y del juicio investigador. Todos, oigan bien, no solo el pastor de la iglesia, todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. ¿Dónde está nuestro gran sumo sacerdote ahora? En el lugar santísimo del santuario celestial, desde 1844. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. O sea, aquí prácticamente el contexto que estamos leyendo en esta hora es el juicio investigador, que comenzó en 1844 en el segundo departamento del santuario celestial, donde entraron las 5 vírgenes prudentes, donde entraron ese grupo de adventistas que creyeron este mensaje, que se mantuvieron fieles a esta verdad de Daniel 8:14 y pudieron entender el asunto del gran chasco de 1844. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión. Estamos contemplando como creyentes adventistas del séptimo día, hoy en este tiempo, la solemne escena del juicio investigador, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. El conflicto de los siglos, página 542, capítulo 29, titulado El juicio investigador. ¡Qué declaración tan importante! Lucas 12:36, que dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. O sea, cuando termine su obra de juicio investigador en el cielo, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Porque estos son los que entraron por fe con Cristo a las bodas, o sea, a la experiencia del lugar santísimo, del santuario celestial. No se quedaron ni en el atrio, ni se quedaron en el primer departamento, sino que entraron por fe con Jesús a las bodas, y ellos van a estar preparados cuando Jesús regrese de las bodas. Los que se quedaron fuera, tristemente, quedaron en completas tinieblas. Esto sucedió con los adventistas de 1844 que rechazaron este mensaje de Daniel 8:14
y también se va a cumplir con los adventistas profesos de este tiempo que están rechazando estas grandes verdades. Serán dejados en completas tinieblas. En la declaración de primeros escritos, páginas 240 y 241, leíamos que muchas compañías estaban en tinieblas totales. ¿Por qué? Porque habían rechazado la verdad del mensaje del tercer ángel que muestra el camino al lugar santísimo. En otras palabras, estas compañías se quedaron en la experiencia del atrio. Estas compañías no son personas mundanas, son adventistas nominales que no se preocuparon por seguir a su Señor cuando vino a la medianoche y entró a las bodas. O sea, entró a la experiencia del lugar santísimo. Se quedaron afuera y se cerró la puerta. Ellos siguen como los judíos después que Jesús subió al cielo, celebrando sus cultos en sus iglesias. Siguen invocando el nombre de Dios, pero la presencia de Dios no está en esas iglesias. Y usted dirá, ¿y por qué? ¿Cómo usted lo sabe? ¿Quién es usted para juzgar? Porque en la declaración del conflicto de los siglos, página 542, leíamos que Satanás ha inventado innumerables medios para mantener las mentes distraídas de los miembros de las iglesias de la obra de su preparación para la vida eterna. Esta obra está tomando lugar ahora mismo en el lugar santísimo del santuario celestial desde 1844. Satanás hará todo lo posible para que estas verdades relacionadas con el juicio investigador y el mensaje de los tres ángeles no se escuchen en las iglesias del pueblo que dice ser la iglesia verdadera que espera la segunda venida de Cristo. Los inventos y celebraciones que Satanás está introduciendo en la iglesia, aún en días de sábado, son tales como: ¿cuáles son los inventos que Satanás va a tener las mentes distraídas para que no entiendan estas verdades la mayoría de los de la fe adventista de este tiempo del fin? Y que le suceda lo que le sucedió a los adventistas en 1844, que rechazaron el mensaje de Daniel 8:14 y quedaron en completas tinieblas. ¿Cuáles son esos inventos y celebraciones que tristemente Satanás está introduciendo en la iglesia aún en los días del sábado, profanando el día del Señor? Son tales como el día del amor y la amistad, número 1. Número 2, el día de la madre. Número 3, el día del padre. Número 4, el día de acción de gracias. Número 5, la Navidad y la Natividad de Cristo. Y otras celebraciones más. Cuando una iglesia adventista, por así decirlo, celebra dramas de Navidad y celebra en diciembre el nacimiento de Cristo, está en el atrio. Se quedó en el atrio, no en la experiencia del lugar santísimo. Porque Cristo ya no está en un pesebre, ni tampoco está en el Calvario. Está en el lugar santísimo del santuario celestial, llevando a cabo la última obra de la purificación del santuario. Y nuestra vida eterna está en juego en estos momentos. Pero cuando un ministro, un líder religioso, permite que en su iglesia se lleven todas estas celebraciones y todas estas fiestas que no tienen, por supuesto, ninguna base bíblica, esa iglesia se ha quedado en completas tinieblas. Ninguna de estas celebraciones están en la Biblia, ni fueron celebradas por Cristo ni sus discípulos. Con todo el respeto y el amor en Cristo se los digo. Las compañías que vio Elena G. White que habían quedado en completas tinieblas fue porque reemplazaron la verdad de Dios expresa en su palabra por las tradiciones y dichos de los hombres, de acuerdo a Mateo 15, 3, 8 y 9. Pero hubieron unos adventistas que amaron más la verdad y ¿qué terminaron haciendo? Rompieron cuerdas y se separaron de esas compañías. Muchos hoy están siendo amenazados. Si tú te vas de esta iglesia, te vamos a borrar de los libros de la iglesia y tu nombre es borrado también en los libros del cielo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pero hay muchas personas que quieren seguir participando de estas fiestas y estas celebraciones que el cielo no aprueba y están en completas tinieblas y no lo saben. Mateo 21, versículos 42 y 43, ¿qué nos dice? Jesús les dijo, o sea, a los judíos: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? O sea, rechazaron la verdad. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. O sea, Dios hará una obra en el tiempo del fin. ¿Cuál? ¿Qué obra va a ser?
Es Dios, no este servidor quien les habla, ni la iglesia a la cual yo asisto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43 de Mateo 21. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Oigan bien, esa obra la va a hacer Dios, no lo va a hacer la iglesia a la cual yo asisto o este servidor quien les habla. O sea, la verdad dada por Dios va a ser quitada a vosotros y será dada a gente que produzca los frutos de él. O sea, a hombres, mujeres, jóvenes y niños sinceros que estén dispuestos a recibir estas verdades, vivirlas y predicarlas al mundo. Por eso es que ya no hay verdad presente en muchas o en la mayoría de las iglesias del pueblo profeso de Dios en esta tierra, porque Dios le ha quitado esa verdad. Y esas verdades han sido reemplazadas por fiestas paganas, dichos de los hombres, por historias y por anécdotas. Entonces, ¿qué hace Dios, hermanos? Dios está haciendo esta obra. ¿Y qué dice la sierva del Señor? Los que amaron estas grandes verdades rompieron cuerdas y se separaron de esas compañías. O sea, se separaron de esas iglesias que han reemplazado la verdad por las tradiciones y los dichos de los hombres, por las tradiciones del mundo. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Vayamos a la Biblia. Encontramos en la Biblia la fiesta de la Navidad, la fiesta del Día del Padre, de la Madre, cumpleaños, en fin, y todas estas fiestas que el mundo celebra. ¿La encuentras tú en tu Biblia? Vayamos a la palabra de Dios como pueblo de Dios en esta tierra. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis capítulo 3, siempre termino con este texto bíblico. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere entrar a tu vida y a mi vida hoy. ¿Lo dejarás entrar? Jesús ya está en el segundo departamento del santuario celestial. Hace más de 170 años prácticamente Jesús lleva llevando a cabo esa obra de purificación del santuario. Muy pronto esa obra terminará. Los que se quedaron en el atrio, que siguen celebrando el nacimiento de Cristo en Navidad y siguen celebrando Semana Santa y todas estas fiestas, están en completas tinieblas. Pero Dios te está llamando a ti y a mí para que rompamos cuerdas y nos separemos de esas compañías que han rechazado estas verdades que Dios tiene para este tiempo del fin. Por eso que Jesús pide entrada a tu vida y a mi vida hoy. Jesús quiere aclarar tu mente y mi mente. Quiere darnos un corazón nuevo. Quiere darnos una mente nueva. Quiere que tú y yo comprendamos este mensaje glorioso que le fue dado a esta iglesia remanente en el tiempo del fin, después del gran chasco de 1844. El Señor nos pide que estudiemos y escudriñemos su palabra. Cada adventista del séptimo día que me escucha en este momento debería conocer sus raíces. ¿Por qué es adventista del séptimo día? ¿Por qué aceptó este mensaje? ¿Por qué cree en el segundo advenimiento de Cristo Jesús? ¿Y por qué cree en la verdad del sábado? Eso es lo que significa adventista del séptimo día. ¿Por qué eres tú adventista del séptimo día? ¿Lo sabes? Dios necesita entrar a tu corazón y a mi corazón para que ilumine nuestras mentes y aclare esas mentes entenebrecidas que el Espíritu Santo les aclaró a los discípulos y les aclaró a los adventistas después del gran chasco de 1844. Termino con una palabra de oración. Padre Celestial, en esta hora le damos gracias por su palabra y por este estudio que hemos abordado en esta hora. Señor, le ruego de todo corazón de que este estudio pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que podamos compartir este mensaje a las personas que no lo conocen, aún a nuestros hermanos de la fe adventista que no entienden todavía estos mensajes. ¿Por qué? Porque cada sábado lo único que escuchan son fábulas y mensajes espurios que no están de acuerdo a un escrito está en sus iglesias. Por eso oramos por ellos también, para que algún día esta luz pueda llegar a ellos. Bendiga este mensaje, Señor, y que pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para usted y para su vida. No se olvide que este mensaje queda grabado en nuestro canal
bajo la carpeta Las Profecías de Daniel. Si usted desea repasarlo nuevamente, usted puede hacerlo. No se olvide de compartir este mensaje que usted escuchó en esta hora con cualquier familiar suyo, cualquier hermano de la iglesia, cualquier persona que usted tenga en sus contactos, envíeselo. Déjele al Señor los resultados. Solamente usted cumpla con compartir el mensaje. Siembre la semilla y el Señor dará su fruto en ese corazón sincero que quiera abrazar estas verdades. Antes de despedirme, quiero invitarles a que mañana, sábado, nos sintonice nuevamente si está entre sus posibilidades. Estaremos saliendo en vivo nuevamente con el favor del Señor desde nuestra iglesia. Vamos a poner la dirección ahí en vuestras pantallas. Allí la iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día. Nos reunimos allí cada sábado a partir de las 9 de la mañana. Estamos abriendo puertas. Pero a las 11 de la mañana o un poquito después de las 11, esté pendiente ya. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones para que le llegue esa notificación ya cuando esta señal esté saliendo en vivo a partir de mañana a las 11 de la mañana o un poco después, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Si usted está visitando el estado de la Florida o vive en la Florida y está cerca de la ciudad de Tampa, nos encantaría que nos visitase mañana y se congregara con nosotros y juntos pudiéramos escuchar estas grandes verdades que Dios tiene para esta hora. Hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a esta misma hora. Bendiciones para todos. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes sigo, sí Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor